Tema número 18, jóvenes, referente a la antijudicidad. Tema 18, la antijudicidad. Bueno, jóvenes, cuando hablamos de la antijudicidad, ya en todas las clases hemos manifestado que el delito, desde un punto de vista dogmático, tiene elementos genéricos. Hemos señalado incansablemente cuáles son los elementos genéricos. La acción, la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Hemos dicho que estos elementos se constituyen en una estructura indivisible, ¿ya? Que la ausencia de uno de estos elementos hace que no haya delito, ¿no? Hemos hablado de la acción, hemos hablado de la tipicidad, de la teoría del tipo. Ahora vamos a hablar de la antijuricidad. Ya. De modo genérico, ya sabemos que la antijuricidad es siempre todo aquello contrario al derecho, ¿no? Hablando de manera genérica, vamos a decir que antijuricidad es aquella acción, aquella conducta, ¿no?, que es contrario al derecho, ¿no? Ya sea en las otras materias, civil, familia, laboral, administrativo, ¿no ve? Hay conductas que son contrarias al derecho, ¿no? Entonces, de modo general, eso es lo antijurídico, ¿ya? Y eso es lo que entendemos, ¿no? Porque siempre, desde primer año hemos comprendido de que lo antijurídico es una conducta ilícita, contrario a lo que dispone el ordenamiento jurídico, ¿ve? Entonces, eso es la antijuricidad, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de la antijuricidad en materia penal, tenemos que señalar que la antijuricidad se refiere a aquel juicio de valor que expresa el carácter injusto de la conducta. ¿Se dan cuenta? Ese juicio, porque vamos a tener que hacer la valoración de la conducta, ¿ya? No solamente en el momento de calificar el hecho criminal, el hecho delictivo, no solamente vamos a ver la descripción del tipo penal, es decir, la tipicidad, ¿no?, sino que también necesariamente vamos a tener que hacer un juicio de valoración, ¿ya?, del carácter injusto de la conducta, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer una delimitación de la antijuricidad, ¿no?, de la esencia de la antijuricidad, vamos a establecer que hablar de la esencia de la antijuricidad es aquel juicio de valoración que recae sobre la conducta, sobre la acción criminal, ¿ya? Eso es lo que se valora cuando hablamos de la antijuricidad, ¿ya? El juicio que hacemos para determinar la antijuricidad expresa el carácter injusto de la conducta, ¿ya? En la vida real, en la vida fáctica, ¿no?, vamos a valorar, vamos a establecer, ¿no?, ese carácter injusto de la conducta. Vamos a decir si esa conducta es justa, si esa conducta en la vida fáctica es injusta, si vamos a referir de que si esa conducta es justa, pero no antijurídica, o a la inversa, es injusta, pero no es típica,
¿no? O finalmente vamos a decir que esa conducta es simplemente antijurídica, pero no es típica, ¿no? Entonces, hacemos esa valoración de la conducta, ¿no? Entonces, eso es la antijuricidad, ahí se cae, ¿no? No en vano decía Edmundo Mesquer que hablar de la tipicidad es hablar de la descripción del tipo, de los elementos constitutivos del tipo penal. Hablar de la antijuricidad es hablar del juicio de la valoración de la conducta delictiva, ¿no? Ahí está la diferencia entre estos elementos, ¿no? ¿No? Ahora, Benjamin Miguel Hall, para explicar la diferencia que existe entre antijuricidad general y antijuricidad penal, ¿verdad? Estamos ya en el segundo concepto, antijuricidad general y antijuricidad penal específica, ¿no? Señala que hablar de la antijuricidad general, bueno, se refiere al injusto, pero al injusto genérico, es decir, a toda aquella conducta injusta, ya, que es contrario a todo el derecho. Ya. Eso les decía hace un momento, ¿no? Que la antijuricidad es genérica porque esa conducta injusta es contrario a todo el derecho, en todas las materias, civil, laboral, administrativo, ¿no? Familia, etcétera, ¿no? Esa es la antijuricidad genérica, aquello que se refiere a la antijuricidad que es contrario a todo el derecho, ¿no? Porque el injusto, la conducta injusta, no solamente se presenta en materia penal, ¿no? No, sino también que la antijuricidad está en todo ámbito, en todo derecho, ¿no? Podemos decir que la antijuricidad está en el ámbito civil, en un incumplimiento de contrato, ¿no? Ámbito laboral, en un despido injustificado, ya. El ámbito administrativo, en una resolución contraria a la Constitución, ya. En el ámbito familiar, etcétera, ¿no? Lo antijurídico siempre va a ser genérico en todo ámbito, ¿no? Pero cuando hablamos de la antijuricidad penal, Benjamin Miguel Hall dice que la antijuricidad penal se refiere a aquella conducta específica delimitada por el tipo penal, ¿ya? Es decir, la antijuricidad específica del tipo penal no es genérica, ¿no? Sino que la tipicidad establece el límite de la antijuricidad, por eso es específico en el ámbito penal, ¿ya? En el ámbito penal vamos a llamarle no antijuricidad genérica, ¿no? Sino en el ámbito penal vamos a llamar antijuricidad específica. ¿Por qué? Porque la tipicidad no es el límite de la antijuricidad, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar correctamente entre la antijuricidad genérica y la antijuricidad específica. No es lo mismo, ¿no? En materia penal es aplicable la antijuricidad específica, no la antijuricidad genérica, ¿no? Aunque hay criterios también, ¿no?, diferenciadores, como la teoría finalista, por ejemplo, ¿no? La teoría finalista dice la antijuricidad genérica, ¿no?, es aquella antijuricidad que está en todo derecho, incluyendo el derecho penal, ¿no? Sino que más bien, cuando hablamos de la antijuricidad, ¿verdad?, específicamente en el ámbito penal, en la conducta delictiva, en el injusto, ¿no? Simplemente los finalistas prefieren llamarlo el injusto, ¿no? Incluso diferenciando el injusto personal, ¿no? Porque para la teoría finalista la antijuricidad está en todo ámbito, pero la causalista dice no hay que confundir antijuricidad genérica y antijuricidad específica. El específico es aquella antijuricidad que refiere en el ámbito penal,
La tipicidad es el límite de la antijuricidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, entre antijuricidad genérica y antijuricidad penal. Ahora bien, pasaremos a hablar de la antijuricidad formal y material, ¿no?, que también se constituye en una diferencia fundamental, ¿no?, ya que en virtud de la diferencia de estos elementos no se va a poder establecer, ¿no?, la magnitud de la acción criminal, ¿no? A ver, la primera, es decir, la antijuricidad formal, está citada en la pura redacción del precepto, nos dice, ¿no? Y la segunda está formada por el contenido, o mejor dicho, integrada por el valor o bien jurídicamente protegido, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la antijuricidad formal, ¿no?, significa que la conducta criminal, la conducta ya injusta, ¿no?, encuadra o se adecua correctamente, adecuadamente al precepto penal, ¿no? De tal forma que la antijuricidad formal está representada por la infracción de un precepto vigente. Hay infracción, ¿no?, hay encuadramiento perfecto, porque eso es la antijuricidad formal, que la conducta antijurídica encuadre perfectamente al tipo penal, antijuricidad formal. Que por eso de ahí su nombre formal, porque esa conducta no se adecua correctamente a lo que dice el precepto penal, es decir, el tipo penal, ¿no? Entonces, todo lo que se adecua al precepto penal, esa conducta que se subsume a los elementos constitutivos del tipo, se denomina antijuricidad formal, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la antijuricidad material, ya, esta antijuricidad formal se realiza por la violación o puesta en peligro de un bien jurídicamente protegido, es decir, por el daño, ¿no?, por el daño que pueda causar, ya, una conducta criminal al bien jurídicamente protegido, ya. El daño, ¿verdad?, causado al bien jurídicamente protegido. Y aquí está relacionado el principio de lesividad, el principio de la proporcionalidad, ¿no? Entre otros, para poder determinar cuál es el grado del daño causado al bien jurídicamente protegido, ¿no? Es la antijuricidad material, ¿no? Bueno, si vamos a adentrarnos al ejemplo, ya, por ejemplo, el hurto, ¿no?, eso les decía, es el hurto de 1 litro de leche que una madre hace para dar de alimento a su hijo, a su bebé, ¿no? ¿Será verdaderamente relevante para el derecho, hablando materialmente, antijuricidad material? Es la pregunta. Porque si vamos a hacer una valoración de la antijuricidad formal, sí, vamos a decir, sí, efectivamente hay antijuricidad formal. ¿Por qué? Porque hay encuadramiento, ya, hay una perfecta adecuación del delito de hurto. La madre ha hurtado, ¿verdad?, 1 litro de leche para dar de alimento a su bebé, ¿no? Hay hurto, ¿no?, hay antijuricidad formal, hay adecuación, pero lo que no hay es antijuricidad formal, ya, porque esa conducta, ¿verdad?, no es relevante, no es significativamente dañoso, materialmente hablando, al bien jurídicamente protegido, que en este caso viene a ser el derecho de propiedad, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad?, hurtar 1 litro de leche que hurtar $15,000, $20,000, ¿no? No es lo mismo hurtar 100 bolivianos que $15,000,
¿no? ¿Verdad? Si bien en ambos conductas, ¿verdad? ¿No? Existe antijusticia formal porque al hurtar 100 bolivianos hay adecuación, hay encuadramiento al tipo penal, hay antijusticia formal. Pero lo que no hay es antijuricidad material, ¿no? Porque materialmente hablando, hurtar 100 bolivianos o hurtar un litro de leche para darle de alimento, ¿no? A una persona, a un recién nacido, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, en esos casos no hay una afectación relevante, dañoso al bien jurídicamente protegido, ¿no? Eso que se denomina principio de lesividad, ¿ya? O principio de ofensividad. Principio de lesividad, es decir, que la conducta criminal tiene que ser grave, tiene que ser dañoso a los intereses de la sociedad, ¿ya? De tal forma que la intervención del Estado, ¿verdad?, también sea relevante, ¿no? De tal forma que el Estado también tenga la posibilidad de limitar, ¿ya?, el aspecto meramente formal de la antijuricidad, ¿ya? Porque al haber hurtado un litro de leche o 100 bolivianos, ¿no? Bueno, el Estado, ¿verdad?, no podría proseguir un proceso, ¿verdad? Imagínense que al hurtar 100 bolivianos o un litro de leche, hacer todo un proceso, diligencias preliminares, etapa preparatoria, juicio, ¿no?, sentencia, recursos ordinarios, y por qué no decir los recursos extraordinarios. Entonces, desde ese punto de vista, no, pues no, por haber hurtado 100 bolivianos un litro de leche, ¿verdad?, no hay antijuricidad material. Para que haya antijuricidad material, tiene que haber dañosidad, principio de lesividad, principio de ofensividad, ¿ya? Y esto también la doctrina ha añadido el conocidísimo principio fragmentario o carácter fragmentario del derecho penal, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que fragmentar los intereses del Estado, ¿no? Es decir, la protección de los intereses del Estado, porque hay intereses que son de escasa relevancia social, hay hechos de mediana relevancia social y hay hechos de relevancia social propiamente dicho, es decir, los hechos más graves, más dañosos. Así fragmenta el derecho penal, ¿se dan cuenta? Hechos mínimos, hechos intermedios, hechos graves. ¿Qué está haciendo el derecho? Está fragmentando. Entonces, el principio fragmentario del derecho penal significa que ya el Estado verdaderamente debe atacar aquellas conductas que son de relevancia social, ¿no? Tienen que proteger intereses que merecen específicamente la protección penal por razón de su importancia, ¿ya? Entonces, por eso el principio fragmentario está relacionado también con el principio de lesividad, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un proceso por haber hurtado un litro de leche o 100 bolivianos, ¿no?, que por haber hurtado $20,000, ¿no? O en su caso, por haber hurtado bienes de mayor significación social, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre antijuricidad formal, antijuricidad material, ¿no? Ahora bien, Franz von Liszt nos dice, ¿no? No es suficiente con la infracción de una norma, ni con el procedimiento de constatación de la antijuricidad formal, sino que materialmente tiene que haber dañosidad social, nocividad social,
que solo se produce por la lesión o puesta en peligro relevante de un bien jurídicamente protegido. ¿Está bien? Franz von Liszt aquí en este concepto no hace la diferencia entre antijusticia formal y antijusticia material, no desde un punto de vista sustantivo, no. Ahora bien, hablando procesalmente desde un punto de vista de derecho procesal, y esto justamente lo he desarrollado también en el libro de temas actuales de derecho procesal penal, ¿no? En materia procesal, el Estado, ¿no?, cuando habla de aquellos hechos de escasa relevancia social, ¿no?, bajo el principio fragmentario del derecho penal, intervención mínima del derecho penal, principio de lesividad del derecho penal, ¿no?, ha creado diferentes instituciones, ¿no?, procesales para resolver casos de menor cuantía, ¿no?, que lo denomina, ¿no?, delitos de bagatela, ¿no? Esos delitos de bagatela, ¿no?, porque el haber hurtado un litro de leche o 100 bolivianos, si bien hay antijusticia formal, porque hay adecuación, pero no hay antijusticia material, porque la dañosidad, la ofensividad, la lesividad ya del bien jurídicamente protegido no es relevante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, ¿cuáles son los mecanismos, ¿no?, que el Estado, ¿no?, ¿no?, ha resuelto para resolver ese tipo de hechos, ¿no?, en los cuales no hay antijusticia material por su escasa relevancia social, ¿no? El Estado, a través del señor representante del Ministerio Público, ¿no?, ha creado salidas alternativas al juicio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son esas salidas alternativas al juicio y que pueden aplicarse a este caso? Criterio de oportunidad, conciliación, suspensión condicional del proceso, ¿no? Y vamos a decir procedimiento abreviado, aunque hay criterios que el procedimiento abreviado no es una salida alternativa justamente para resolver este tipo de procesos, más bien el procedimiento abreviado es un mini juicio, dicen, ¿no?, algunos autores, pero lo cierto es que la salida aplicable es el criterio de oportunidad, ¿ya? Y el artículo 21, ¿no?, del Código de Procedimiento Penal, que también lo he desarrollado en mi libro, ¿no?, Temas Actuales de Derecho Procesal Penal, ¿no?, ahí estoy explicando que si bien la Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal en todos los casos, ¿no?, es la regla general, ¿no?, perseguir penalmente en todos los casos, pero excepcionalmente, ya, el fiscal puede abstenerse ya de proseguir la acción penal cuando existen las siguientes condiciones, pero vamos a leer la primera, ya, que dice cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social, por la afectación mínima del bien jurídicamente protegido. ¿Está bien? Porque frente al fiscal se va a presentar también hechos de escasa relevancia social, ¿no? No, porque a diario se presentan, ¿no?, varios casos, ¿no?, en materia penal ante la Fiscalía, ¿no? Son hechos, muchos de ellos son de bagatela, ¿no? Y ¿cómo vas a resolver? Recording in progress. ¿No? ¿Cómo vas a resolver esos hechos de escasa relevancia social? ¿No? Otorgando el criterio de oportunidad. En aquellos casos de escasa relevancia social, cuando la afectación es mínima, ¿no?, es mínima al bien jurídicamente protegido. Como en este caso, como la que hemos dicho, hurtar un litro de leche,
¿no? La madre que ha hurtado 1 litro de leche o la persona que ha hurtado 100 bolivianos. La afectación es mínima. ¿Cómo vamos a hacer un proceso? El fiscal no tiene otra que requerir, ¿no? Procedimiento de criterio de oportunidad, ¿no? Dar la oportunidad a esa persona, porque habrá antijuricidad formal, pero lo que no hay es antijuricidad material, es decir, que no se cumple el principio de lesividad, el carácter fragmentario del derecho penal, ¿no? De tal forma que al ser un hecho, ¿verdad?, de escasa relevancia social, ¿verdad?, no merece pues la prosecución de ese proceso, ¿no? Porque en la vida práctica puede ocurrir que un joven estaba caminando por la avenida y ha visto la oportunidad, ¿no?, de arrebatarle un sombrero a una persona y llevárselo, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, la policía lo agarra, ¿no? Y bueno, recupera el sombrero. Ahí hay antijuricidad formal del delito de robo, pero ¿habrá antijuricidad material? Es la pregunta. Una persona que ha robado una mochila, dice que estaba ahí la oportunidad de robar una mochila, se lo lleva, hay antijuricidad formal, robo, pero ¿habrá antijuricidad material? ¿No? Una garrafa, ¿no? Alguien ha visto una garrafa, se lo ha llevado, ¿no? Hay antijuricidad formal, pero ¿habrá antijuricidad material? ¿No? Entonces, en esos casos, ¿no?, de bagatela, de escasa relevancia social, el fiscal puede, ¿no?, excepcionalmente aplicar criterio de oportunidad, ¿no? Criterio de oportunidad, ¿no? Yo no estoy diciendo que la aplicabilidad de este criterio, ¿no?, siempre es una regla general, es excepcional, ¿no? Entonces puede haber casos también que el fiscal, ¿no?, dependiendo de cada caso en concreto, ¿no?, lleva adelante pues, en juicio, ¿no?, un proceso penal hasta sentenciar a la persona en determinados casos, ¿no? Por más que la afectación del bien jurídicamente jurídico sea mínimo, pero eso va a depender de determinadas circunstancias. Hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre antijuricidad material y antijuricidad formal, ¿no? Entonces, por eso Franz von Liszt decía, no es suficiente, ¿ya?, con la infracción de una norma, ni con el procedimiento de constatación de la antijuricidad formal, sino que materialmente tiene que haber dañosidad social, nocividad social, que solo se produce por la lesión o puesta en peligro, ¿no?, relevante de un bien jurídicamente protegido. ¿Está bien? Entonces, se puede aplicar, ¿no?, el criterio de oportunidad, ¿no?, por ausencia, ¿no? Y aquí también se puede aplicar el principio de la proporcionalidad, si es que en esos casos de relevancia llega hasta la sentencia, ¿no? No es lo mismo imponer una pena privativa de libertad, ¿no?, relevante por haber hurtado 1 litro de leche o 100 bolivianos, ¿no?, que por haber hurtado $20,000. ¿Cuál de ellos merece mayor pena? En ambos casos hay antijuricidad formal, hay tipicidad, hay acción, pero por el principio de proporcionalidad vamos a tener que imponer una sanción de mayor gravedad al que ha hurtado $20,000, no así al que ha hurtado 1 litro de leche o 100 bolivianos. Principio de proporcionalidad, ¿no?, que también se aplica, ¿no?, en este tipo de antijuricidad material, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de teorías, ¿no?, se encuentra relacionado también
fundamentalmente con la práctica. Ahora bien, hablaremos de la tipicidad y antijuricidad. Bueno, ya hemos dicho que solo es punible el que actúa típicamente, ¿no? De tal forma que en materia penal, ¿no?, por el principio de la antijuricidad específica, ¿no?, para que haya antijuricidad tiene que haber tipicidad, ¿ya? Si no hay tipicidad en materia penal, no hay antijuricidad, ¿no? Lo que no ocurre, ¿no?, como hemos explicado anteriormente, en las otras materias, ¿no? En las otras materias pueden ser antijurídicas, no necesariamente tienen que ser típicas. Solamente en materia penal se exige la tipicidad, ¿no? Porque esa es la condición sine qua non, tipicidad. Para que haya antijuricidad tiene que haber tipicidad, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Entonces, esa es una verdadera garantía del individuo, por el principio siempre de la legalidad, ¿no? Entonces, el tipo viene a ser un esquema ideal que contiene las notas constitutivas del delito, ¿no? Entonces, en el fondo, la descripción de las características del delito habilita la concurrencia de la antijuricidad en el ámbito valorativo, ¿no? Así nos dice el profesor Benjamin Miguel Fabs. Ahora bien, también vamos a decir que la tipicidad limita la antijuricidad, ¿no? Casi es lo mismo, ¿no? No basta que una conducta sea antijurídica, es necesario también que sea típica, es decir, previamente esté expresado y descrito como delito por la ley, ¿ya? Sin tipo no hay delito, ¿ya ve? El tipo no basta que con una conducta sea antijurídica, es necesario también que sea típica, ¿no? La tipicidad va a delimitar la antijuricidad, ¿ya? La tipicidad va a establecer qué conductas pueden considerarse antijurídicas, ¿ya? Entonces, esto para garantizar la seguridad, la libertad, la estabilidad de las personas, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahora bien, hablaremos de la esencia de la antijuricidad. Cuando hablamos de la esencia de la antijuricidad, bueno, hablar de la esencia es hablar de la característica fundamental, ¿no? Es la esencia, ¿no? Esencia es naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza fundamental? ¿Verdad? Esa es la esencia, ¿no? ¿Y cuál será la característica, la naturaleza fundamental de la antijuricidad? Cuando hablamos de la antijuricidad, ¿qué característica, ¿no?, fundamentalmente debemos considerar, ¿no? Entonces, la característica, la esencia de la antijuricidad es el juicio de valoración sobre la acción humana, ¿ya? La conducta, ¿no?, es la esencia de la antijuricidad. La valoración de la conducta, la valoración de la acción humana, ¿ya?, es la esencia. Porque cuando vamos a aplicar la antijuricidad en un hecho concreto, ¿no?, lo primero que vamos a valorar es la conducta antijurídica, la conducta. Vamos a poder determinar y vamos a poder calificar si esa conducta ha sido injusta, ha sido justa, ¿no? Vamos a hacer un juicio de valor en la conducta propiamente dicho, ¿no? Donde lo injusto viene a ser la lesión del ordenamiento jurídico. Vamos a ver si ha habido lesión, ¿no? Vamos a hacer una valoración de qué conducta es justa y por qué es justa.
Vamos a hacer una valoración si esa conducta es injusta y por qué es injusta, ¿no? Será injusta porque hay tipicidad, será justa porque no hay tipicidad, porque tal vez de por medio están las causas de justificación, pero ¿cómo vamos a poder determinar, ¿no?, esos aspectos? A través del juicio de valoración, ¿ya? Por eso decimos que ahí radica la esencia de la antijuricidad, en el juicio de la valoración de la conducta, ¿no? Ahora bien, hablaremos del objeto de la antijuricidad, ¿no? Cuando hablamos del objeto de la antijuricidad, bueno, el objeto de la antijuricidad siempre va a ser la conducta humana, ¿ya? El acto humano, puesto que la acción es el fundamento de la teoría del delito, ¿no? Y el límite de la valoración jurídica, porque si vamos a aplicar la teoría del delito, vamos a aplicarlo en la conducta humana, en la acción, ¿ya? En la conducta propiamente dicho, ¿no? No en la persona, porque aquí tenemos que hacer la diferencia. No vamos a valorar a la persona, no vamos a valorar a la personalidad del sujeto, vamos a valorar el acto, vamos a valorar la conducta, ¿ya? De aquí viene el derecho penal del acto, no del autor, ¿no? El derecho penal del acto, no del autor, ¿no? Porque lo que se valora no es la personalidad del agente del delito, ¿no? Porque el agente del delito, ¿no?, puede tener muchas cualidades físicas y psicológicas. La persona no físicamente puede ser, por ejemplo, una persona tal vez no tan agradable físicamente para otras personas, ¿no? Puede ser tal vez un negrito, ¿no? Puede ser una persona con capacidad diferente, ¿no? Puede ser una persona con cualidades físicas tal vez poco agradables para otras personas, etcétera, ¿no? O qué sé yo, no, físicamente tal vez no le va a agradar, ¿no?, a una persona, ¿no? O psíquicamente puede ser tal vez una persona con personalidad muy prepotente, con orientación ideológica, ¿no?, capitalista, socialista, ¿no? Tal vez ideológica, su pensamiento religioso no es del agrado de otra persona, ¿no? Entonces, no interesa la persona, lo que interesa es el acto, la conducta antijurídica, lo que interesa es el delito propiamente dicho, ¿no? Por eso se habla del derecho penal del acto, no del autor, ¿no? Claro que en las dictaduras lo que más importa no es el acto, sino lo que más importa es la persona, su pensamiento político, ¿no? En las dictaduras lo que interesa es que esa persona no piense políticamente contrario a los intereses del que detenta el poder público, ¿no? Pero eso es en el ámbito de la dictadura, ¿no?, en las sociedades, pero en la democracia, ¿no?, en un sistema democrático, lo que interesa es el derecho penal del acto, ¿no? El juez tiene que analizar si esa conducta es antijurídica, si esa conducta es típica, culpable, ¿no? Tiene que aplicar la teoría del delito, ¿no? Es lo que interesa, el acto, no el autor, no la persona, ¿no?, como pudiera ocurrir en las sociedades dictatoriales, ¿no? Entonces, el objeto de la antijuricidad es la conducta humana, ¿no? Pero no vamos a confundir con lo que ya estábamos hablando, esencia de la antijuricidad, objeto de la antijuricidad. La esencia es el juicio de valoración, juicio,
ya. La esencia es el juicio, porque vamos a hacer un juicio, vamos a hacer diferencias si esa conducta estaba bien, es mal, es justo, es injusto, ¿no? Si concurren las causas de justificación, no concurren las causas de justificación, es la valoración, juicio de valoración sobre la acción humana, ¿ya? Es la esencia. Pero en el objeto de la antijusticidad es la conducta humana, ¿no? Hay que hacer una evaluación de la conducta propiamente dicho, ¿no? Esa es la diferencia con la esencia, ¿no? Por eso en esta última parte, cuando hablamos del objeto de la antijusticidad, nos referimos al derecho penal del acto, no del autor, ¿no? No vamos a juzgar a la persona, sus cualidades físicas, sus cualidades, su pensamiento político, religioso. Por ahí la gente es prepotente. Tal vez en un momento de esos la gente no ha emitido, no, una voz, no, en el cual ha ofendido al juzgador, no por ello el juez se va a dejar llevar, no, por la ofensa que tal vez esa persona ha llevado adelante en contra del juez, no, sino que el juez no tiene que evaluar a la persona o su personalidad. El juez tiene que evaluar al acto, a la conducta antijurídica, si efectivamente el actuar, el accionar de esa persona concurren los elementos constitutivos, elementos genéricos, ¿no? Elementos circunstanciales del delito. Es lo que tiene que evaluar el juez, ¿ya? No dejarse llevar por la personalidad o por los aspectos físicos, ¿no? Entonces, por eso hablamos del derecho penal del acto y no del autor, ¿no? Que se trata del objeto de la antijusticidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahora bien, también tenemos que hablar del concepto objetivo y del concepto subjetivo de la antijuricidad. Bueno, que esta parte lo vamos a analizar la próxima clase, ¿no? Juntamente con algunas de las teorías, ¿no?, de la antijuricidad, ¿no? Objeto de la antijuricidad y elemento subjetivo de la antijuricidad, porque la antijuricidad no solamente es el elemento objetivo, es decir, todo aquello que se pueda palpar, ver, ¿no? La conducta antijurídica la estamos viendo, la estamos percibiendo, la podemos encuadrar, podemos subsumir al tipo penal objetivamente, porque podemos percibir a través de nuestros sentidos una conducta, ¿no? Pero no solamente es objetividad, sino también elemento subjetivo, ¿no? Y esta parte ha sido desarrollado por la teoría finalista, porque los finalistas dicen la antijuricidad no solamente es objetivo, sino también subjetivo. ¿Por qué? Porque el actuar, la conducta del agente del delito, la conducta injusta del agente del delito, ¿verdad?, parte en la cabeza del agente del delito, es decir, en la intención, el elemento subjetivo, en el querer de perpetrar un hecho criminal, ¿sí?, una acción antijurídica. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se ha hecho esa división, ¿no? Concepto objetivo y concepto subjetivo de la antijuricidad, que vamos a elevarlo posteriormente, jóvenes. Tal vez alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Le habla Marco Cangre, doctor. ¿Cómo es Cangre? Adelante, hermano. Doctor, quería salir de esto. Una acción de manera puramente formal no puede ser calificada de antijurídica, doctor. O sea, una acción puramente formal. Y a la doctor, esta
si es antijurídica, si es formal, es cuando tendría que darse, por ejemplo, a un bien que no esté protegido jurídicamente. La pregunta, doctor. En la antijuridicción formal sí hay protección jurídicamente. En la antijuridicción formal hay encuadramiento, hay subsunción, ya. Hay bien jurídicamente protegido, ya. Pero lo que no hay es antijuridicción material, por ejemplo, en los casos de escasa relevancia social. Ya les decía, por ejemplo, en el ejemplito que les he dado, no es lo mismo hurtar un sombrerito, un sombrero, por ahí una señora estaba caminando, ya, y el agente del delito decide arrebatarle el sombrero, ¿no? Pero sin embargo el agente del delito, bueno, escapa, huye, ¿no? Hay pues antijuridicción formal. El bien jurídicamente protegido, ¿cuál es? ¿No? La propiedad. El objeto material del delito, ¿cuál es? El sombrero, ¿no? Entonces hay antijuridicción formal. Hablamos de antijuridicción formal porque hay encuadramiento, ¿ya? Pero en la antijuridicción material también hay antijuridicción, hay encuadramiento en ambos casos. Ya, en todos los hechos tiene que haber antijuridicción formal para que sea delito, ya. Cosa muy diferente es que hay algunos hechos no tan graves, ¿no? Y hay algunos hechos muy graves, pero en ambos casos hay antijuridicción formal, ¿sí? En ambos casos, por más que el hecho sea de poca relevancia, ya, por más que el hecho sea de poca importancia bajo el principio fragmentario del derecho penal, no significa con ello que no hay subsunción, no significa con ello que no hay tipicidad, hurto, robo, ¿no? Hay. Lo que no hay es antijuridicción material porque para que haya antijuridicción material, el hecho tiene que ser de significación social, el daño tiene que ser relevante al bien jurídicamente protegido. Eso es, ahí está la diferencia, ¿no? Porque el bien jurídicamente protegido muchas veces es pues significante, o en su caso puede ser insignificante, ¿ya? No es lo mismo robar un sombrero, ¿no? que robar, por ejemplo, $20,000, $50,000, $30,000, ¿no? En ambos casos vamos a decir que hay tipicidad, hay antijuridicción formal porque hay subsunción, ¿no? Pero en el de escasa relevancia social, el haber robado un sombrero o 100 bolivianos, ¿verdad? No hay pues lesividad, principio de lesividad, ¿no? Principio de ofensividad, ¿no? No hay pues, tiene que haber lesividad al bien jurídicamente protegido. Y esa lesividad tiene que ser relevante, ¿no? Entonces, robar un sombrero o tal vez hurtar 100 bolivianitos, ¿no? Dependiendo de cada caso en concreto, ¿no? El principio de lesividad dice que tiene que haber, pues, ¿no? Un daño, ¿no? Un daño, ¿no? Significante o significativo al bien jurídicamente protegido, ¿no? Entonces en esos casos no hay pues antijuridicción material, ¿no? ¿Cuándo va a haber antijuridicción material? Cuando el daño al bien jurídicamente protegido es relevante, ya hurtar 30,000, $20,000, ¿no? Ya hurtar bienes jurídicamente protegidos de mayor relevancia, ¿no? Sí hay daño al bien jurídicamente propiedad y que ese daño es significativo, ¿no? Por lo tanto, cuando se hurta o se hurtaría $20,000, $30,000, hay principio de lesividad, hay principio de ofensividad, ¿se dan cuenta? Es decir, hay daño al bien jurídicamente protegido, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no?, entre antijuridicción formal y antijuridicción material. Pero en conclusión vamos a decir que en todos los casos tiene que haber antijuridicción formal.
para que sea delito, no por el hecho de que, digamos, una persona hurta un sombrero o 100 bolivianitos, significa que no hay antijusticia, hay antijusticia, hay subsunción, hay tipicidad. No por ello significa que no merece persecución penal. Se merece persecución penal, tiene que haber, porque es un delito de acción pública, ¿no? Pero, sin embargo, el Estado, conforme también hemos visto en el artículo 21, le faculta al fiscal que en esos casos de escasa relevancia social, ¿no? Cuando la afectación al bien jurídicamente protegido es mínimo, ¿no? Otorgar salida alternativa al juicio, que es el criterio de oportunidad. ¿Se dan cuenta? Darle oportunidad a la gente del delito, ¿no? Siempre y cuando cumpliendo también el principio de la restauración, justicia restaurativa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, esa persona igual va a tener que responder ante la autoridad. No con ello estoy diciendo que no es de escasa relevancia social, entonces lo vamos a dejar pasar, ¿no? Y que puede alternativas siempre y cuando cumpla determinados requisitos también, ¿no? Reparación de los daños, de que el agente del delito haya incurrido en el hecho criminal por primera vez, que no sea reincidente, ¿no? Y que haya un acuerdo con la víctima, ¿no? Entonces, bajo esos fundamentos, si nosotros somos abogados, podemos solicitar al fiscal, ¿no? Señor fiscal, se le ha detenido a mi defendido por robo de un celular, voy a solicitar a su autoridad, se emita requerimiento, ¿no? Disponiendo suspensión condicional del proceso o criterio de oportunidad, podemos solicitar al fiscal, ¿no? Y adjuntar a nuestro memorial, ¿no? El antecedente, que es la primera vez que está en la voluntariedad de reparar los daños y de restituir el bien hurtado. Desde ese punto de vista solicitar, y el fiscal en mérito al memorial, ¿no? Puede decir si efectivamente vamos a convocar, ¿no? Vamos a requerir, ¿no? Criterio de oportunidad, dependiendo del caso, ¿no? Entonces estos casitos de bagatela, ¿no? Los abogados también resuelven pues inmediatamente, ¿no? Un robo de celular, esas cositas de bagatela, ¿no? Solicitan, presentan un memorial al Ministerio Público, ¿no? Solicitando criterio de oportunidad, ¿no? Entonces, pero en definitiva, ya igual tiene que haber antijusticia formal, jóvenes, ¿no? Tipicidad, ¿no? Entonces eso se tiene que cumplir. Nada más, gracias Cangre por la pregunta, te agradezco. Sí, doctor, sí, estaba confundido en esa parte porque también lo entendía, ¿no? Que un bien que no esté protegido, yo lo entendía así, jurídicamente, no podía ser calificada de antijurídica, ¿no? Eso más o menos estaba comprendiendo. Pero como usted dice, finalmente en ambas, ¿no? Ya sea formal o material, sí existe la antijuricidad. Sí. Eso lo estoy entendiendo, doctor. Sí, ¿alguna otra pregunta más? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctor. Bueno, como ha hablado del tema formal, material, ¿no? Que es caso más fuerte. Pero el tema de incidencia, por ejemplo, en este robo de celulares, aretes, por ejemplo, este fin de semana más, estando en el Alto y como muchachos nos robaban ahí en plena ceja. Obviamente el fiscal agarra esto y pues salen libres, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaría este tema de ético en relación a que habría el fomento, incluso tal vez con estos, pues de que nos doctor, para que haya este fomento y haya la proliferación de
tipos de robo, sobre todo, como se dice, bagatelas, pero que al final también un principio lógico, tal vez para uno que les roban un celular sea mucho para ello y que para otro no sea nada, ¿no? Claro que sí, pues eso también depende de la valoración, ¿no? De cada caso en concreto. Generalmente los fiscales, bueno, con la ley 1173, ¿no?, que tiene la finalidad de evitar la retardación de justicia, y como ahora está en boga, ¿no?, actualmente el principio de la justicia restaurativa, ¿no?, porque la víctima lo que quiere, ¿qué es? La víctima no quiere meter a la cárcel a la persona. La víctima quiere que se le paguen los daños y perjuicios y que se les restaure el bien hurtado, ¿no? Entonces, bajo ese principio, ¿no?, justicia restaurativa, la ley 1173, ¿no?, le ha dado la posibilidad al Ministerio Público para que obligatoriamente, ¿no?, pueda llamar a la conciliación, pueda aplicar suspensión condicional del proceso, puede aplicar criterio de oportunidad, incluso el procedimiento abreviado, ¿no? Porque es una obligación ahora para el fiscal previamente agotar esas salidas, lo que no había antes en el anterior sistema, en el sistema anterior, ¿no? Con la ley 73 se profundiza más la justicia restaurativa, ¿ya? Fundamentalmente bajo tres elementos. Primero, favorece a la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima tiene mayor posibilidad de recuperar lo que ha perdido y de que se le pague daños y perjuicios en forma inmediata, ¿no? En segundo lugar, favorece al imputado, porque el imputado, ¿verdad?, no va a poder ser procesado, enjuiciado, ¿no? Porque al fin y al cabo, por más que el hecho sea de escasa relevancia social, si el fiscal va a imputar, si el fiscal va a acusar, se le va a imponer una pena, una sanción. Entonces, favorece al imputado, ¿no? Favorece al Estado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a poder descongestionar ya la excesiva demanda, ¿no?, penal que existe en los diferentes fiscalías, ¿no? Va a poder descongestionar, ¿no?, la demanda penal que existe diariamente, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no?, la ley 1173, busca, ¿no?, aplicar la justicia restaurativa. Bajo esos principios, ¿no?, entonces en estos delitos de bagatela, ¿no?, de escasa relevancia social, ¿no?, se le ha facultado al Estado, ¿no?, otorgar, ¿no?, esas salidas, ¿no? No por ello estoy manifestando también de que el fiscal, en determinados casos, cuando un sujeto está reiteradamente incurriendo en un hecho criminal, ¿no?, ya es reincidente, ya muchas veces sale reiteradamente de las cárceles, sale reiteradamente de la policía, el fiscal lo suelta. En esos casos no procedemos, ¿no? Y ya, para poder otorgar el criterio de oportunidad, ¿no?, se requiere un requisito. ¿Cuál es el requisito? Es el antecedente penal, REHAP, antecedentes penales, ¿no?, y antecedentes policiales, ¿ya? Entonces, si no tiene antecedentes penales, entonces se tiene que otorgar. Pero si hay, el fiscal, ya por haber incurrido reiteradamente en una acción criminal, ¿no?, prosigue nomás el proceso, ¿no? Entonces, eso ya pertenece al ámbito procesal, ¿no? Pero eso va a también depender de las circunstancias, ¿no? Entonces, es lo que ofrece la ley 73, ¿no? Busca descongestionar, busca que los procesos acaben rápidamente, ¿no? Porque la finalidad de la 1173 es, ¿no?, que se cumpla la garantía constitucional de justicia pronta, oportuna, ¿no?, y sin dilaciones.
¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Creo que ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, jóvenes, les agradezco, ¿no? Hasta la próxima clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.